bienvenida. Sasi, tienes la palabra. Bueno, empezando por lo primero, para mí es un honor grandísimo estar aquí con ustedes, estar aquí en Colombia, que nunca había estado, pero que es un país que me lleva politizando por mucho tiempo y que hoy el simple hecho de estar en este país de transformaciones, de valentía, de estandarte frente al imperialismo de los Estados Unidos, creo que es suficiente honor para todos nosotros. Y bueno, yo vengo justamente de un México en donde por décadas de gobiernos neoliberales nos querían hacer creer que no éramos parte de América Latina, que teníamos más que ver con el vecino del norte que con todos nuestros hermanos hacia el sur. Y por eso estoy aquí hoy no solo como mexicana, sino como latinoamericana y a mucha honra. Nos querían divididos a todos y a punta de ataques. Lo único que están logrando es más bien que nos hermanemos más, como siempre debió de ser y como el mismo Bolívar siempre lo tuvo muy claro. Y bueno, ya hemos visto varios paneles, algunos sobre consejos prácticos de la comunicación, otros sobre la estrategia que están implementando aquí en Colombia, y creo que no hay más que añadir en ese aspecto. Ustedes lo tienen muy claro y ustedes lo están llevando a cabo desde los comunicadores independientes de aquí de Colombia. Entonces yo más bien quería plantearles un marco teórico, no tanto de la forma práctica. Y tengo algunas reflexiones y algunas propuestas de debate que me gustaría plantearles, sobre todo en torno a cómo desde los medios se construye o se destruye el poder, que es el tema de este panel. Entonces, lo primero es partir de la reflexión, creo yo, más honesta desde la izquierda, que es que cuando nos acercábamos a las respuestas, nos han cambiado muchas de las preguntas. Y esto aplica en todos los campos de batalla donde está la izquierda, incluido los medios de comunicación. Porque cuando empezamos a llegar a un análisis serio de los conglomerados mediáticos, de los grandes oligopolios, de cómo funcionan, de cómo manufacturan el consentimiento, pues muchos de estos atisbos de certeza se quedaron un poco viejos. Yo creo que el primer hecho fundamental es que estamos ante un cambio de época. Pero hay que recordar también que todos estos cambios siempre vienen a raíz de una transformación tecnológica, porque se modifican los canales de ideologización, de politización de la gente. Por ejemplo, no hubiera existido un nacionalismo, que fue una de las grandes ideologías que rigió ese siglo XX y que hoy vuelve a resurgir, si no hubiera sido por la creación de la imprenta y por el fomento a la novela como constructor de esa imaginación nacional. Entonces, si hoy vemos nuevas tecnologías, nuevos formatos de medio, nuevas inteligencia artificial, por ejemplo, entonces tenemos que tener por seguro que también está emergiendo una nueva forma de ejercer el poder. Y el cambio de época lo vivimos ante nuestros propios ojos. Sabemos, por ejemplo, que el gran parteaguas en el terreno mediático ocurre con Watergate, que fue cuando en ese 1973 se hace pública la autoría del presidente estadounidense Richard Nixon, ese que ese mismo año le haría un golpe de Estado a Salvador Allende, invadiendo el Palacio de la Moneda e imponiendo a Pinochet. Pues ese mismo presidente en ese año estaba espiando al Partido Demócrata, estaba infiltrando a gente en la sede, y cuando eso se hace público, gracias a un destape del Washington Post, de un periódico neoliberal puro y duro, entonces es que Nixon es forzado a renunciar, ese presidente estadounidense. Pero nunca quedaría más claro que sería entonces ese terreno mediático, esos medios corporativos en donde se debía dar la batalla y donde quien sea que aspirara a tener el poder tenía que primero librar la batalla en ese terreno. Entonces, gracias a eso, nos damos cuenta que de ahí en adelante no se gobernaría al lado de los medios, sino a través de los propios medios. Si no ganabas la batalla mediática primero, entonces no podías gobernar. Y fue Watergate, este escándalo, la tormenta más perfecta posible, porque legitima
no solo el propio sistema bipartidista estadounidense, que en ese momento pudo decir que Nixon era la manzana podrida y que el sistema era maravilloso, sino sobre todo legitima a esos medios corporativos y los pinta como la gran arma para salvar a la democracia. Esa fue la narrativa. Gracias a los medios corporativos, como autoridad moral, salvamos a la democracia de Estados Unidos. Y de ahí en adelante, la democracia liberal se entrelazaría inexorablemente con esos medios corporativos. Pero también se unen sus destinos, o por lo menos su legitimidad. Entonces, eso lo dijeron los propios teóricos de la democracia liberal. Dijeron, por ejemplo, que no se puede gobernar a base de pura coacción, coerción, sino que se necesita generar consentimiento. Y desde ahí los medios corporativos se volverían los grandes maquinarias generadoras de consentimiento. Entonces es que se vuelve obvio lo que pasaría cuando esa maquinaria dejara de funcionar. Hoy hay una crisis y ya está comenzada. La democracia liberal, burguesa, esa del Nixon, que no era manzana podrida, sino que más bien era todo el sistema, ya es percibida de manera general en todos nuestros países como lo que siempre fue, que es hueca. Esa democracia que supuestamente gana la Guerra Fría como bandera de la paz tras la guerra, pero que eso nunca impidió que fuera usada para esparcirse en todos nuestros países a punta de golpes de Estado, de dictaduras militares, como lo vivieron aquí, como lo vivieron en Brasil, como lo vivieron en Argentina, en básicamente todos los países de América Latina, impuesta a punta de cañón. Y todo esto en nombre de esparcir la democracia. Ya me dirán qué democracia es la que esparce Estados Unidos. Y esto lo veníamos denunciando desde la izquierda por muchísimas décadas. La democracia que predican estas élites nunca fue verdad, es imposible de raíz, de lleno, porque ellos mismos dicen que la democracia es inútil en tiempos de paz y peligrosa en tiempos de guerra. Y como solo se puede estar en esos dos estados, entonces ya tenemos claro que no existe. Y mientras tanto, los medios, bueno, pues pensaron que, por ejemplo, la creación de esas supuestas armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak, por ejemplo, que aquí los falsos positivos de Álvaro Uribe para justificar más dinero del Plan Colombia, o en México los montajes mediáticos para justificar la creación de culpables y encubrir a redes de tortura y a redes de tráfico de personas del Mossad israelí operando en México, pensaron que todo eso pasaría desapercibido y que no dejaría ningún estrago, cuando la realidad es que sí que lo deja. Hoy nos damos cuenta que todos esos montajes mediáticos, que todos esos genocidios mediatizados, en realidad dejan estrago. Por ejemplo, en que en Estados Unidos, como en gran parte de nuestros países, solo el 30% de la población declara creer en estos medios corporativos. Estos medios que pueden ser Blue Radio o la revista Semana, o en México podría ser el periódico El Universal, el periódico Reforma, en Estados Unidos el New York Times, el Washington Post, de toda la vida, los medios serios, pues solo el 30% de la población hoy cree en ellos. Entonces es que vemos que, por ejemplo, si esa misma sociedad estadounidense, sociedad mediatizada por excelencia, la del Watergate de los años 70, la misma que crea la figura de Donald Trump con base en ese Fox News, entonces ven que sus grandes generadores de consentimiento, que decíamos eran estos medios convencionales, pues ya no son capaces de generar ese consentimiento. Entonces no hablamos de estragos ya, hablamos de una crisis de sistema. La cuestión es que si bien desde la izquierda lo supimos diagnosticar desde años antes de que ocurriera, ha sido la extrema derecha en muchos países hoy día la que capitaliza y convierte esta crisis en proyecto político. O sea, la que capitaliza la crisis orgánica, la crisis de legitimidad del capitalismo, de la política tradicional, de esos medios corporativos. Entonces es una extrema derecha que se ha sabido adaptar en lo político, pero también en lo mediático. Y es que todo lo que dimos por perdido desde la izquierda en términos globales después de la Guerra Fría, hay una extrema derecha que ha tratado de engullir todo esto y portándolo como máscara.
¿no? Mientras que parte de esa izquierda asume un rol de protector de lo existente, de esa democracia hueca, del orden, de la tradición, de las instituciones, de la burocracia. Pues entonces vemos a una extrema derecha que se adjudica valores que históricamente han sido nuestros: la rebeldía, la irreverencia, el ir en contra del status quo, del establishment, anti también medios corporativos. Entonces lo vemos con el propio Donald Trump, declarándole la guerra a los medios y acusándolos de conspirar en su contra. ¿Y esto por qué funciona? Porque capitaliza una desconfianza ya existente en esos medios corporativos. ¿Pero qué hace al mismo tiempo? Pues subvierte la democracia, propone un modelo postdemocrático, porque no cae el uno sin el otro. La democracia liberal sin los medios corporativos, ni los medios corporativos caen sin que también caiga esa democracia liberal. Y aunque este análisis pueda parecer lejano a nuestra región, esa extrema derecha sí está llegando a América Latina. Y lo hace en Ecuador, y lo hace en Argentina, y lo hace en El Salvador, lo podría hacer en Chile, y lo hace en países en donde la izquierda no está pudiendo disputar ni los medios, ni fundamentalmente, y lo que hay detrás, y ahí llego al punto, esa democracia. O sea, los dos caen, y como hemos visto en incontables momentos de la historia, como decía Gramsci, mientras muere lo viejo, si no somos capaces de crear un mundo nuevo, entonces es que emergen los monstruos. Pero aquí está la base de a lo que quiero llegar. La ultraderecha hoy no triunfa en tantas partes del mundo solo porque ha sabido cooptar los nuevos mecanismos de comunicación, las redes sociales, los algoritmos, sino porque están comunicando un modelo post-democrático ante un momento de crisis del modelo democrático existente, de esa carcasa vacía que nos han vendido por tanto tiempo como una democracia perfecta. ¿Y cuál es su propuesta entonces? Bueno, pues es destruirla de lleno. Destruir la carcasa, pero también destruir lo que hay de fondo, que es un gobierno para el pueblo, desde el pueblo y desde, y por y para el pueblo. Entonces, por eso nuestro modelo, creo yo, no debe ser antidemocrático, sino democrático en la manera más pura de la palabra, que es aniquilar su forma hueca, pero solo para construirla de nuevo y rellenarla de sentido en verdad. Y suena crudo decirlo así, pero ¿saben cuándo nunca vamos a acertar en una estrategia de comunicación desde la izquierda? Cuando solo pensamos en la estrategia comunicativa. Porque tanto la extrema derecha como ese establishment, ese orden, ese status quo al que pretenden odiar, nunca permitirán la democratización de la información, de la misma manera que nunca permitirán la democratización de la propia democracia. Y por eso, precisamente, creo que es desde donde debemos comunicar y también lo que debemos practicar desde la izquierda de este nuevo mundo. Entonces, esto creo que explica por qué no han pasado estos monstruos en Colombia. Porque aquí se acercan a un modelo de democracia alternativa, que pasa forzosamente por democratizar la propia democracia. Y porque aquí tienen a un presidente que entiende que si no puede hablar desde la televisión, entonces lo hará en las plazas públicas. ¿Dónde está el pueblo? Y un pueblo que pone, no solo desde sus medios comunicativos, populares, comunitarios, sino que pone el cuerpo para defender a un país en el que dicen no pasarán, y no pasará un imperio genocida, y no pasará ningún vendepatrias que quiera hacer de Colombia una colonia o una Gaza. Entonces, si queremos que sea así, si bien tenemos que ejercer y ganar en ese terreno mediático, no podemos concebir a la batalla cultural como el fin, sino meramente como el medio para lo que verdaderamente es, que es democratizar esa democracia. Ese creo que debe ser el camino. Muchísimas gracias, Sasi. Continuamos entonces.